Es momento de recibir en Concentrados a una uruguaya que tiene una personalidad, pero mira, la acabo de conocer y realmente tiene una personalidad increíble, muy arriesgada. Sofía de Ambrosi, gracias por estar en Concentrados. Cruzó el Océano Atlántico a remo. Es increíble lo que hiciste. Gracias por estar acá porque además realmente tengo muchas cosas para preguntarte y queremos saber un poco de esta travesía y cómo surgió. Bueno, gracias a ustedes por recibirme. Surgió en realidad por un poco de un desafío personal, un poco tratar de cambiar y ponerle un poco más de riesgo, pero de entusiasmo a mi vida también. A mí siempre me encantaron las aventuras, el deporte, yo amo el remo, amo el océano, entonces esto como que juntó cosas que yo amaba. Y en realidad también surgió como idea para usarlo como plataforma y enviar un mensaje mayor del cuidado de los océanos y la importancia que es de tener una vida más sustentable y cuidar los océanos porque son muy importantes para nosotros. Porque el barco es ecosustentable, ¿no? Sí, el barco es un poco más ecoamigable de lo que en realidad son los barcos comunes de plástico y fibra de vidrio. Después vamos a hablar un poco de eso, pero antes contanos, te fuiste de muy joven a estudiar economía a Inglaterra, ¿no? ¿Te fuiste con 18 años? Con 18 años me fui y hace, bueno, sí, casi 11 años estoy acá. ¿Acá? Allá. Allá, pero porque llegaste hace poquito. Llegué enseguida de la carrera, estuve unos días en Antigua descansando y después me vine para acá a ver familia y amigos y decidí quedarme un poquito, estoy trabajando desde acá remoto. De España a el Caribe. Ese fue el recorrido que hiciste, ¿por qué? Porque en realidad es para cruzar el océano de este a oeste, en realidad esa es la parte del océano donde se cruza porque es donde están las corrientes y los vientos. Y además, bueno, es una carrera organizada. Claro, no era que estaba tu barco solo, eran 21 embarcaciones, ¿no? Sí, y bueno, había todo un sistema de planeamiento desde tierra, digamos, y bueno, ellos es donde decidieron empezar y terminar. Pero igual, cualquier cruce en realidad que haces a vela también del océano de este a oeste es donde lo haces. ¿Cuándo arrancaste? O sea, ¿cuándo salió la embarcación y cuándo llegaste al Caribe? Salimos el 12 de diciembre de La Gomera, en Canarias, y llegamos el 27 de enero, o sea, mañana va a ser un mes. Un mes que llegaste de 46 días. 46 días. Embarcada aquí. Contame un poco cómo fue esa experiencia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Con qué te encontraste? Una noche, me imagino, una noche en el medio del océano, ¿no? Lo que debe ser ese cielo. Bueno, a nivel de fauna, con lo que te habrás encontrado también. La verdad que, a ver, una aventura inolvidable, espectacular. Cosas que es muy difícil en realidad poner en palabras a veces, pero sí, como vos decís, tenías cielos estrellados, estrellas que nunca había visto en mi vida. La Vía Láctea que es tan blanca y parece que alguien la pintó porque es tan clara, o sea, y también los amaneceres, los atardeceres, como que esos colores, esas luces que nunca ves desde la Tierra. Y creo que todos tuvimos, pero yo porque definitivamente... Eran 3 en el barco, ¿no? Éramos cuatro. Cuatro. Y yo definitivamente tuve más de un día o más de un momento de como que muchísima claridad, de como entender dónde estás y que sos parte de este escenario, de esta situación donde en realidad vos no sos el que está como que en control de la situación, digamos, como que en tierra los humanos somos unos cracks, ¿viste? O sea, acá construimos, deshacemos, hacemos, Está todo bajo control. Claro, en el océano es agua, cielo y una cantidad de especies que son más poderosas que tú y que en realidad si no fuera por el barco, nosotros, ¿viste? Somos toast, así que, bueno. ¿Qué viste? Vimos orcas un par de veces, un día en especial hubo una cantidad que estaban haciendo círculos alrededor del barco, eso fue espectacular. Vimos bastantes ballenas enormes y que se acercaban al barco también, como que encontraban al barco y querían jugar, como que no entendían lo que estaba pasando porque es un barco tan particular. ¿Qué características tiene? Contanos un poco el tamaño, cómo dormían, me surgen un montón de preguntas. Sí, bueno, el barco en sí es bastante chico, son 28 pies de eslora. Tiene muy poco calado, que en realidad eso es muy particular de ese barco, porque por lo general los veleros tienen quilla y son como que bastante más profundos el calado. Entonces, como que las especies se ve que como que no entendían lo que estaba pasando. Era esta cosa chata con, viste, los remos cuando la pala entra al agua. Entonces, como que no entendían si era una especie, si era un barco. Y es gracioso porque los delfines, ponele, se ponían a jugar con los remos y las ballenas nos pasaban por abajo. Creo que las ballenas en momentos se pensaban que era otra ballena porque se ponían abajo nuestro y nos seguían. Como si estuvieran protegiendo ¿viste? A uno de su especie. Sí. Muy gracioso, pero bueno, esos momentos que, a ver, a veces no los podés capturar en cámara porque están abajo de tu barco, entonces como que no llegamos a ver, pero ¿Cómo dormían, por ejemplo? Había 2 cabinas, una en la proa, una en la popa. Poco espacio, ¿no?
poco espacio. La cabina más grande era de 2 metros por 1 metro la parte más ancha, pero era en la proa, o sea que en realidad en la proa mismo entraba una cabeza sola y de a 2 entrabas media dobladita. ¿Cómo hacían? ¿Remaban las 4 a la vez? ¿Se iban turnando? ¿Cómo fue ese sistema? Remábamos 2 a la vez, una de cada cabina, digamos, y después rotábamos. Yo tenía a mi compañera de cabina que cada 2 horas rotaba con ella, entonces yo nunca remé con ella, pero 2 horas yo remaba, 2 horas descansaba y ahí rotábamos. Y lo mismo las 2 chicas que compartían la cabina de la proa. ¿La alimentación? ¿Cómo fue? Me imagino, la comida. Mucho esfuerzo para comer, la verdad que con ese calor no te dan ganas de comer nada, además estás doblada todo el tiempo, entonces, pero era comida deshidratada que llevamos en envases que eran 100% reciclables, todo parte de nuestro como que plan de ser más ecoamigables, y hidratábamos a bordo con agua que hacíamos usando una unidad de desalinización a bordo, a batería, gracias a Dios, y también teníamos barras de chocolate, barras de cereal, cosas así, todo. Había días, los primeros días la verdad que no me apetecía nada y vivía avena y puré de papa, o sea, pero bueno, después te acostumbras. ¿Sobreviviste? Sí, era modo supervivencia la mayor parte del tiempo. ¿Cómo fue la comunicación? ¿Entre nosotras o con el resto del mundo? Las dos, porque me imagino que la comunicación interna tenía que tener sus códigos también, sí, ¿no? Para poder sobrevivir a esa situación. ¿Cómo fue? Sí, un montón de, bueno, al exterior nosotros teníamos radio para comunicarnos con barcos que estuvieran cerca y teníamos teléfono satelital. Con el teléfono satelital lo que podíamos era tener pronóstico del tiempo para los próximos 24 horas, entonces una vez por día, llamadita cortita, teníamos tiempo y sabíamos si iba a estar nublado, si había que hacer más agua, porque después no íbamos a tener sol para cargar los paneles solares para hacer agua, cosas así que importaban. Y hacer la estrategia de navegación, que yo una vez por día, como que 2 veces por día o una vez por día, también planeábamos qué era lo que íbamos a hacer. Vamos más al sur, viene viento de acá, viene viento de allá, etc. Pero comunicación interna... ¿Porque ustedes eran amigas? Éramos, bueno, cuando empezamos la carrera éramos muy amigas. En realidad yo era muy amiga de una de las chicas y a las otras 2 las conocí en el proceso de formar el equipo. ¿Vos la única uruguaya? Sí, la única uruguaya. ¿Después de qué nacionalidades? 2 inglesas y una escocesa. Pero sí, la verdad que la comunicación interna hicimos un montón de entrenamiento de la parte mental y psíquica y con un psicólogo deportivo y para aprender también a usar las fortalezas de todas y a comunicarnos mejor, porque todos respondemos de manera diferente. ¿No? Claro. Y bueno, 100% del tiempo era trabajar comunidad. Para mí eso era una de las cosas principales que para mí era... No podías negociar en eso. Cero individualismo ahí. Cero egoísmo, cero poner tus necesidades antes que el equipo. Pero bueno, a veces lo que el equipo precisaba era que una persona se recuperara, por ejemplo, o que una persona comiera más, o que una persona descansara más. Entonces, bueno, tuvimos ocasiones donde decidimos que alguien tenía que dormir más horas. Porque el máximo era 2 horas por día. 2 horas, descansaban de descanso. 2 y 2 de remo. Así, con ese sistema permanentemente. Permanentemente, 24 horas al día, pero había veces que, bueno, si una estaba muy cansada, descansaba un poquito más y ponele, a mí me pasó que la que rotaba conmigo, ella tuvo mareo y mal de mar bastantes días la primera semana y pobre, ahí es como que establecimos un poco, yo a veces remaba media hora más, ella descansaba un poquito más y te parece que no, pero media hora a veces hacía la diferencia para ella, podía tomar un poco más de agua, podía descansar 20 minutos más. Además, cuando estás tan cansado, todo te lleva mucho tiempo, todo es más cansador y ya estás agotada, entonces bueno. Muy sacrificado, pero me imagino que la recompensa fue mayor. Pero, ¿sabés qué? Eran momentos que a veces eran sacrificados o la pasabas mal, pero en realidad te dabas cuenta de dónde estabas y no la pasabas mal. Yo muy poca... tuve un día que dije, hoy la estoy pasando mal, y fue 6 días antes de llegar. ¿Cuando se dio vuelta al barco? No, ni siquiera. Bueno, cuando se dio vuelta al barco fue diferente. Contá esa anécdota. Bueno, ahí teníamos una tormenta enorme, olas gigantes, y las olas nos estaban pasando por arriba de la popa. Era de noche, además, o sea, no veía nada, y no podíamos remar de a 2 porque es muy difícil coordinar que una persona siga a la otra cuando tenés esas olas que te... Entonces remás medio reactivo, así como que cuando viene el agua. Y nada, y justo me tocaba a mí a las 8 de la mañana y estaba ahí como que tenía que parar 2 minutos, remar de nuevo, parar 2 minutos y vinieron 2 olas enormes. Una pasó por arriba, llenó de agua, desestabilizó el barco y la segunda, o
o sea, ya había agua, ya estaba moviéndose todo y la segunda nos batió y ahí se fue el barco de costado. Pero ¿Cómo pudieron salir de esa situación? la verdad que como equipo respondimos muy bien. Sí. Yo me caí al agua, pero el barco ese estanco está diseñado para volver a su posición original. Y bueno, yo desde el agua, cuando me di cuenta estaba en el agua, abajo del barco. Y después el barco se empezó a dar vuelta y ahí como que rápidamente empezás, bueno, qué es lo que se cayó, qué es lo que está atado al barco, haciendo peso al costado del barco que tenía que tirarlo para arriba del deck, digamos, para que el barco se enderezara. Contrapeso, claro. Y bueno, después comunicación con las cabinas para que todo el mundo, ver si estaba todo el mundo bien, porque eso era obviamente lo más importante. Y una vez que establecí que estaba todo el mundo bien, ahí fue, bueno, no abrir las puertas todavía, vamos a enderezar el barco del todo. Yo me puse a remar para ponerlo, había quedado en dirección, con las olas te pegaban de costado. Entonces ahí también era riesgo de que el barco se volviera a dar vuelta. Y bueno, nada, pero la verdad que operamos muy bien en equipo y fue bárbaro. Todas estas anécdotas, tu madre, me imagino, que te vino a acompañar, se enteró después, ¿no? De todo esto. O en el momento también tenías comunicación con la familia. Teníamos una plataforma que podíamos mandar mail. En realidad lo usábamos, no teníamos una cantidad de internet, pero era un poquito, que en realidad lo usábamos para seguridad con los oficiales. Pero yo en realidad mandaba cada 10 días como que una actualización de, bueno, esto es lo que está pasando. Y en realidad eso lo mandé. Lo que pasa es que yo no quería también que se enteraran por las redes sociales. O sea, nosotros teníamos que informar este tipo de cosas y reportarlo a los oficiales. Y sabía que iba a haber comunicación a las familias, entonces yo tampoco quería que mi familia se enterara porque creo que cuando no estás en el momento también todo te parece como que más peligroso o más como que... Lo dimensionás de otra manera. Claro, estás tan lejos de la situación que no entendés todos los detalles. Entonces, bueno, yo expliqué un poco lo que había pasado y que estábamos todos bien, que en realidad es lo más importante. O sea, salimos, sí, claro, y a los 10 minutos ya estás como pudieron antes. Revertir. El clima, te veo bronceada. No sé si ese bronceado lo tenés permanente, pero el clima, mucho calor y alguna que otra tormenta. Sí. Por lo general así. Sí, así como que 180 grados de diferencia de día era 40 grados de calor, entre 35 y 40, sobre todo a medida que nos metimos en enero y estábamos un poco más al sur, más cerca del Ecuador. Había días que teníamos que remar 1 hora y descansar 1 hora, o sea, rotábamos porque era mucho calor para remar 2 horas. Y de la nada te pasabas, de las 6 de la tarde te morías de calor, a las 9 de la noche te llovía, había tormenta, te morías de frío, o sea, ya salías de campera, capucha, todo preparado, porque además muy gracioso, no llovía en la hora. Y te juro por Dios que llovía cada vez que yo entraba a remar. Yo salía, me sentaba, empezaba a remar, la otra chica cambiaba, hacía lo que tenía que hacer, se metía a la cabina y empezaba a llover, así. Estaba decretado que iba a ser así. No, tal cual. Y se reían, que empezó a ser como que la jodita que teníamos de va a llover a la 1 porque Sofía está remando. Y llovía a la 1. Recién te preguntaba por alguna situación, la más complicada que te tocó vivir. Yo pensé que había sido la del barco cuando se dio vuelta, me dijiste que no. Bueno, ¿cuál fue la más difícil de superar? Tuvimos 6 días antes de llegar, nosotros más o menos sabíamos cuál era el tiempo que íbamos a tener, entonces más o menos cuál iba a ser la estrategia para navegar. Y en realidad tuvimos de la nada un viento sudeste que no estaba en ningún pronóstico y re fuerte. ¿Y qué pasa? Nosotros ya habíamos pronosticado, el pronóstico era que iba a haber viento de este y nordeste, entonces habíamos ido como que para el oeste, pero nos iba a empujar. ¿Qué pasa? Nos agarró viento de otra dirección y nos empezó a empujar para el norte y nosotros en este momento teníamos que apuntar a Antigua y estábamos a 6 días, o sea, chao, era ir al sudoeste. Y era imposible enderezar el barco. Tuvimos 6 horas o 6 horas y media que yo no paré de remar porque no queríamos cambiar de persona para no perder la dirección del barco. Entonces, otra chica y yo nos quedamos 6 horas y media y no paramos de remar y era imposible. Cada vez que enderezábamos el barco era tan genial, soltábamos el timón o lo poníamos automático y saltaba y quedábamos de costado a las olas y después de nuevo como que 45 minutos a 1 hora para enderezar el barco 90 grados, ponerlo apuntando donde teníamos que ir. Y eso la verdad que te pega como que física psicológicamente. Y ¿no? Claro. Sí, más bien psicológicamente porque era como que agotador. O sea. ¿Y ahí se intentaron comunicar con alguna otra embarcación o ya a 6 días de la llegada ya estaban totalmente perdidos de las otras embarcaciones? No, la verdad que estábamos bastante separados. Había algunas embarcaciones que estaban en realidad un par de horas adelante nuestro, un par de millas, no era mucho, pero los barcos son tan chicos que
no los ves con las olas. Claro. Y están, si estás a más de media milla o una milla, ya no los ves, en el horizonte se pierden. ¿Cuánto costó esto? Me imagino, muchísimo dinero, ¿no? Una cantidad así, más o menos 150.000 libras en total. Todo, el barco, la preparación, o sea, el entrenamiento, mandar el barco a La Gomera, mandarlo de vuelta a Antigua. ¿Dónde está el barco ahora? El barco está ahora volviendo a Inglaterra. Bien, ¿lo volverías a hacer? Sí, 100%. Sí. Capaz que otro océano, capaz que Capaz que dar vuelta al mundo. Sí, capaz que dar vuelta Dar al la mundo, vuelta pero al mundo. no sé si en un barco a remo ahora. Es como que lo haría de nuevo, pero como que quiero hacer otros desafíos, ¿viste? Otros deportes. Algo más tranquilo, la Laguna Negra, dice Martín Franco, la Laguna de Rocha. Claro, No. da pie. No, bueno, más bien No. como que capaz a vela, me encantaría dar la vuelta al mundo, está como opción. Estamos tratando de poner un equipo de uruguayos para hacerlo en un par de años. Y bueno, y si no, a bici, pero la verdad que ahora me enamoré del mar. Siempre me encantó, pero ahora más que nada, más que nunca. Y bueno, estoy con esa meta. Gracias Sofía por estar con nosotros, realmente por compartir con nosotros esta historia espectacular, esta travesía increíble y bueno, y a la próxima vamos a estar, seguramente nos vamos a comunicar para bueno, tener detalles de lo que vas a realizar porque llamó mucho la atención y bueno, felicitaciones por el sacrificio y el esfuerzo. Bueno, muchas gracias por recibirme también.